En Siria suenan los tambores de guerra. Estas son las imágenes que acaban de llegar hace minutos. Este bombardeo ya cesó, es una primera andanada que ya terminó. Está amaneciendo ahí en Siria, en Damasco. El presidente Trump anuncia esta acción militar. Se va a coordinar con fuerzas del Reino Unido y de Francia. Los bombardeos son represalia al ataque químico del pasado fin de semana en la ciudad de Duma, que dejó más de 40 muertos. Estados Unidos responsabiliza al régimen de Bashar al-Assad de esta atrocidad. Rusia afirma que es un montaje. El ataque ya comenzó. A esta hora se reportan explosiones y columnas de humo en Damasco, la capital de Siria. El presidente Assad ordenó la activación de todos los sistemas antimisiles en Damasco. La primera ministra Theresa May ha afirmado que no quedó otra alternativa más que el uso de la fuerza. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, ha ofrecido una conferencia de prensa después del anuncio de Donald Trump. Afirma que será una acción decisiva contra Siria y un golpe más duro que el de 2017. Esto con objeto de advertir a Bashar al-Assad que no debe usar armas químicas. He ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de precisión contra blancos asociados con las armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad. Una operación combinada con fuerzas de Francia y Reino Unido. El sábado pasado, el régimen de Assad nuevamente empleó armas químicas para asesinar civiles inocentes, esta vez en el pueblo de Duma. Este diabólico y miserable ataque dejó madres y padres, infantes agonizando de dolor. Estas no son las acciones de un hombre, son crímenes de un monstruo. Minutos después del anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos desde la Casa Blanca, hubo una declaración de James Mattis, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, dando algunos detalles de esta orden ejecutiva presidencial estadounidense y reiterando que este ataque conducido, liderado por Estados Unidos, está acompañado con el apoyo del Reino Unido de la Gran Bretaña y también por Francia, que ha sido un tradicional aliado, sin embargo, del régimen de Damasco. Hay movilizaciones en este momento en la capital de Siria. Incluso el gobierno de Bashar al-Assad ha informado que ha respondido a los bombardeos. Sin embargo, todavía no tenemos certeza alguna de lo que está ocurriendo allá en Damasco. Desde luego, la represalia contra Damasco suscita apoyos políticos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos a favor del régimen estadounidense y a favor de los aliados Francia y Reino Unido de la Gran Bretaña. Tendremos, por supuesto, más detalles en cuanto vayamos teniendo mayor información. Pero mire, previo al anuncio, este anuncio de Donald Trump, esta noche a la 1:30, se llevó a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para evaluar precisamente la crisis de Siria. Fue la cuarta reunión de urgencia en la semana, esta vez solicitada por Rusia. Hubo advertencias y acusaciones de todo tipo. Estados Unidos y Francia mantuvieron el viernes en la ONU la presión sobre Siria por el supuesto uso de armas químicas. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo que su país aún no toma una decisión sobre eventuales ataques con misiles a Siria, pero afirmó que en un momento dado algo hay que hacer. Es Rusia quien ha usado el derecho al veto 12 veces para proteger al régimen de Assad. Y para empeorar las cosas, es Rusia quien ha accedido a garantizar la eliminación de todas las armas químicas en Siria. El representante de Francia, François Delat, apuntó que era necesario detener la escalada química en Siria y dijo que el régimen de Bashar al-Assad había alcanzado un punto de no retorno. En respuesta, el embajador de Rusia, Vasily Nevencia, cuestionó las motivaciones de los países occidentales. La única cosa en la que tienen interés es en sacar al gobierno sirio y perjudicar y contener a Rusia.
Poco antes del inicio de esta crítica reunión del Consejo de Seguridad, el ejército ruso acusó a Reino Unido de haber presionado al grupo de socorristas conocido como Cascos Blancos para escenificar el alegado ataque químico en el enclave rebelde de Ghouta Oriental. Según los Cascos Blancos sirios y la ONG Syrian American Medical Society, decenas de personas murieron el 7 de abril en Douma en un ataque con gases tóxicos. Estamos recibiendo imágenes difundidas a estas horas por la televisión estatal de Siria, en donde desde Damasco, desde tierra, está mostrando las baterías antimisiles del régimen de Bashar al-Assad. Se asegura en la información del canal estatal de la televisión de Siria que las baterías antimisiles han derribado 13 objetos, 13 misiles enviados desde portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Estamos poniendo imágenes de una conductora del noticiario de la televisión de Siria, de Damasco, quien está dando detalles, por supuesto es una transmisión en árabe, está dando detalles de la reacción que ha tenido el gobierno de Bashar al-Assad en este momento a lo que ellos consideran una agresión. Estas imágenes, le digo, muestran todavía a Damasco de noche y cómo a través de la oscuridad los misiles enviados por la Marina Armada de los Estados Unidos cruzan el firmamento para dar con los objetivos asociados con la utilización de armas químicas. La semana pasada, justamente en ese enclave muy cercano a Damasco, considerado un santuario de los rebeldes contra el régimen de Bashar al-Assad, a quien Donald Trump ha llamado literalmente animal asesino. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas está en alerta, desde luego. Antonio Guterres ha alertado sobre el retorno de la Guerra Fría. Denuncia que la situación en Siria representa en este momento el mayor peligro para la paz y la seguridad mundiales. Siria representa hoy la amenaza más seria para la paz y la seguridad internacional. En Siria vemos enfrentamientos y guerras indirectas que involucran a varios ejércitos nacionales, una cantidad de grupos armados de oposición, muchas milicias nacionales e internacionales, combatientes extranjeros de todo el mundo y varias organizaciones terroristas. Insto a todos los miembros a actuar responsablemente en estas circunstancias peligrosas y hago un llamamiento al Consejo de Seguridad para que cumpla con sus deberes y no renuncie a los esfuerzos para acordar un mecanismo dedicado, imparcial, objetivo e independiente para atribuir responsabilidad con respecto al uso de armas químicas. Bueno, así a bote pronto, para tratar de explicarle a usted, para tratar de entender los alcances de este ataque que ha durado cerca de 1 hora y minutos, nos enlazamos telefónicamente con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ileana, muchas gracias por estar con uno. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues aquí consternada por un segundo año consecutivo por los ataques que está promoviendo Estados Unidos en contra de Siria. Si bien es cierto, el uso de armas químicas está prohibido y parece que Siria reiteradamente ha violentado el cumplimiento de esta obligación de no utilizar este tipo de armas. Bueno, pues una vez más, exactamente en abril del año pasado, Estados Unidos dejaba caer más de 59 misiles Tomahawk en territorio sirio como una represalia por el uso de armas químicas. Hoy repetimos la historia y hay que esperar la reacción de Rusia en el caso de que existan bajas por parte del ejército ruso. Es un tema que tensa la situación como nunca, lo advierte el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Es un clima en este momento de gran tensión que pone en riesgo la paz mundial. Es correcto. Antonio Guterres, como secretario general de Naciones Unidas, ha llamado a los países miembros, particularmente del Consejo de Seguridad, que aunque tiene 15 miembros, 5 sabemos que son los miembros permanentes, que son los que deciden o toman las decisiones de fondo, y entre estos miembros precisamente se encuentran 3 opositores en el conflicto sirio, que son Estados Unidos, Rusia
y precisamente el Reino Unido, bueno, y por supuesto está Francia y China, pero los que están contrapuestos en este momento son Francia, Estados Unidos y el Reino Unido en contra de la voluntad de Rusia. China es un estado un poco más neutral en el conflicto, pero el impedimento de una resolución del Consejo de Seguridad en contra de Siria es esta contraposición entre estos tres estados y Rusia. Por una parte, Rusia defendiendo, soportando el régimen de Bashar al-Assad, el actual mandatario de Siria, mientras que los otros países soportando a los rebeldes en Siria. Estamos ante la mayor crisis humanitaria del siglo XXI, un conflicto que no parece tener fin, una Siria que no puede alcanzar la paz, y Guterres, el secretario general, llamando a las negociaciones en Ginebra para poner fin al asunto. Por otra parte, las señales de fuerza que mandan estos tres estados en el ataque en contra de Siria mandan un mensaje muy claro en contra de Rusia y por supuesto de Irán, otro de los grandes adversarios para los Estados Unidos. El argumento del ataque es la seguridad y la protección de los miembros o los que forman parte de estos estados en el territorio sirio. Pero lo que puede ocurrir es un contraataque por parte de Rusia dentro de lo que puede ser la esfera de Irak, lo que puede ser la propia Siria y lo que pueden ser otros territorios donde tenga injerencia en contra de los americanos. Entonces hay que ver si no hay una escalada en el conflicto por la reacción que pueda tener Rusia en este sentido. Exactamente, esto es gravísimo porque acaba de anunciar el régimen de Moscú que habrá consecuencias muy severas en contra de los Estados Unidos. Esa es una declaración materialmente, una declaración de guerra como reacción al ataque ordenado por Donald Trump y las fuerzas estadounidenses que han enviado una combinación de ataques aéreos y misiles desde buques en el Mediterráneo, según fuentes militares, en un ataque parecido al ordenado por Donald Trump el año pasado, donde Estados Unidos ya usó a sus buques de guerra en el Mediterráneo para bombardear posiciones del régimen de Bashar al-Assad. Hace un momento aparecía, Ileana, Joseph Dunford, el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, y explicaba en una rueda de prensa que la ofensiva aérea ya terminó y que los objetivos fueron específicamente seleccionados para minar la capacidad química del régimen sirio y evitar al máximo la muerte de civiles. El general ha añadido que se han tomado medidas para proteger a los soldados estadounidenses desplegados en territorio sirio. En el momento en que hablaba con la prensa, Ileana, decía Joseph Dunford, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que el ataque va a durar el tiempo necesario hasta que el régimen sirio deje de usar armamento químico prohibido. Un tema importante de alto impacto. Todavía quizá no alcanzamos a ver la dimensión exacta de lo que esto viene a significar, pero el peligro en el que está en este momento la paz mundial. Claro, es correcto. En el sistema de contramedidas de un Estado contra otro, distinto a las ejecuciones o resoluciones de Naciones Unidas, está la figura de la retaliación o las represalias. Entonces, sin duda, habrá una respuesta por parte de Siria y por parte, por supuesto, de Rusia en este caso. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, que lo que hace es regular los métodos de la guerra, los métodos de los conflictos armados internacionales y no internacionales como el que existe en Siria en este momento, la legitimidad del ataque en Homs y Duma es precisamente la destrucción de objetivos militares claros que pueden ser agresivos a la población civil que ya padeció la semana pasada el ataque químico, que precisamente estaba en duda por parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Efectivamente Siria había utilizado esas armas químicas. Estamos hablando de cloro y de gas sarín. Exactamente. Estados Unidos se anticipa y por la confirmación del Reino Unido de la existencia de estas armas y su uso es que deciden el ataque, pero hay que decirlo, todavía los agentes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no habían confirmado el ataque de estas por parte de Siria. Ahora, también habría que hacer un puente y analizar la molestia del Reino Unido en este sentido del uso de las armas químicas, recordando que en marzo
asesinaron a un agente de origen ruso que vivía en el Reino Unido, donde su hija todavía está hospitalizada, donde se presume que se utilizó un arma química para aniquilar al agente ruso. Es decir, hay una secuela de eventos y situaciones que no pueden verse aisladas respecto al uso de armas químicas y que son las que han llevado a las grandes potencias a la decisión de este ataque. No por nada, Trump reclinó o básicamente declinó a la asistencia al foro de la cumbre en Perú, precisamente por la planeación de este ataque, que ya se había anticipado al Estado ruso que iba a suceder. Esto el día de ayer ya había salido la advertencia del ataque y bueno, hoy estamos ante la ejecución. El gobierno de Estados Unidos mañana, primera hora, a las 9 de la mañana, dará un informe completo de qué ocurrió con el ataque a estos objetivos militares que ahora comento. Te agradecemos mucho, Ileana Rodríguez, la posibilidad de contar con este primer análisis, así a bote pronto, de esto que traerá muchísimo que explicar, porque el mundo quiere respuestas a lo que está pasando en este momento, cuando todos ciertamente estamos en peligro, sin exagerar. Gracias, Ileana. De nada, y nos despedimos de una Siria que no parece encontrar la paz, ni siquiera solucionar cualquier conflicto en este momento. Muy trágica la historia. Muy trágica, Ileana, dices bien. Buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. Hasta pronto, Ileana Rodríguez, internacionalista. Ella es titular catedrática en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Está llegando información. Se anuncia que la agencia estatal siria SANA aseguró que las fuerzas de defensa aérea del país, lo que le decía hace un momento, están haciendo frente al ataque estadounidense franco-británico. Ya se califica así, ataque franco-estadounidense británico contra Siria. Según informan algunos medios, se han escuchado fuertes explosiones en Damasco, donde también son visibles grandes columnas de humo. Estamos mostrando a usted en la imagen, en vivo, en directo, precisamente lo que está transmitiendo la televisión siria. Está amaneciendo. Serán las 5 de la mañana, son las 5 de la mañana con 48 minutos allá en Damasco, y así amanece Damasco. Las primeras luces muestran ciertamente una gran nube de polvo, algunas luces todavía encendidas, nubes en la noche. Se estaban observando explosiones que se elevaban por encima de los edificios de Damasco. La televisión pública de Siria ha anunciado que los ataques comenzaron en Damasco, pero no pudieron precisar los objetivos concretos del ataque, ni tampoco se produjeron, ha informado el gobierno sirio, la agencia siria, no se han producido víctimas mortales. El anuncio de Trump también ha incluido avisos a Irán y a Rusia, principales aliados del régimen sirio. A Irán y Rusia les pregunto qué clase de nación quiere asociarse con el asesino en masa de hombres, mujeres y niños inocentes. El presidente Trump también ha acusado al Kremlin de traicionar sus promesas de 2013 de eliminar las armas químicas sirias. Theresa May ha dicho: se han utilizado todos los medios diplomáticos posibles, no hay otra alternativa viable que el uso de la fuerza. La primera ministra británica ha asegurado que en un mensaje previamente grabado y emitido tras el anuncio de Trump, que Occidente ha probado todos los medios diplomáticos posibles para evitar que Bashar al-Assad siga utilizando armas químicas, pero todos nuestros esfuerzos han sido desbaratados por Siria y Rusia, así que no hay otra alternativa viable que el uso de la fuerza, ha dicho Theresa May. No se trata de intervenir en una guerra civil ni en un cambio de régimen, ha añadido la premier británica, aliada de Trump, pues, en esta operación militar conjunta con Francia, que está teniendo progreso en este momento. Es lo que le puedo informar, la información con la que contamos, pues, a reserva de ampliar una vez que las imágenes muestren el efecto, el impacto real de este ataque con misiles Tomahawk enviados desde los barcos, las naves militares de la Marina Armada de los Estados Unidos en el Mediterráneo. Hay una orden en este momento para las agencias de los vuelos comerciales que eviten, ya se había hecho días anteriores la advertencia, pero ahora para que eviten transitar con aviones en esa zona del Mediterráneo oriental, para evitar que pueda haber consecuencias graves para gente inocente, daños colaterales. Seguiremos informando.